Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Considerando que los tiempos, amado hermano, definitivamente son finales, el Señor ha estado hablando muy recurrentemente a nosotros como casa, Fortaleza de Sion, durante ya espacio tal vez de 1 año y medio, 2 años, el hecho de la importancia de la limpieza, el hecho de la importancia de la purificación, el hecho de la importancia del perfeccionamiento, del estar constantemente despojándonos, limpiándonos de áreas en nuestra vida, amado hermano, que de alguna manera podrían, de alguna forma, ser tipificadas como una especie de contrapeso que de alguna manera el enemigo intenta instalar en la vida de los hijos de Dios, para que de alguna manera, al instalar este contrapeso, estamos hablando de áreas específicas en nuestra vida, pues de alguna manera dice la palabra del Señor que el diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces, a robarnos la bendición de poder ir de regreso a la casa del Padre, a destruir los planes que Dios de alguna manera tiene destinada para su iglesia. Y pues tú y yo declaramos ser parte de esa iglesia novia. Y la destrucción de muchas vidas en el ámbito espiritual. Entonces, creo que uno de los tópicos que en algunas oportunidades hemos podido aprender a lo largo de diferentes enseñanzas en casa es la importancia que tienen las vestiduras, amado hermano, en la vida de un hijo de Dios. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 27, declara, mire, dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo. Interesante cómo lee esta versión. Una iglesia gloriosa. Tome nota las características de la iglesia que el Señor Cristo Jesús dice que desea regalarse a Él mismo. Una iglesia llena de gloria. Una iglesia, dice acá, mire, apartada del mal y perfecta. 3 aspectos importantes. Pero así como aparece en un color diferente en su pantalla, mire, dice como si fuera, y esta es la parte que a mí me llama siempre la atención, como si fuera un vestido. Él quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta. Como si fuera, note por favor, como si fuera un vestido que no tiene una sola arruga, ni una sola mancha. Dice acá, ni nada parecido. Entonces, cuando nosotros vemos esto y concatenamos la palabra de Efesios capítulo 5, 27 con otra escritura, que está descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, o el libro de Revelaciones, como en algunos casos es conocido. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 3, 17, usted lo tiene también en pantalla, mire. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, y mire cómo le llama a Dios, amado hermano. Aquel que piensa que es rico, el pensar que se es algo que no es. Y dice, y no sabes que tú eres, y le da el diagnóstico inmediatamente, objetivo de parte de Dios. Él creía una cosa, esa iglesia creía una cosa, pero la realidad de Dios sobre ella era muy diferente. Mire lo que dice acá, y no sabes que tú eres realmente, en vez de ser rica, eres desventurada,
miserable, pobre, ciega. Pero me llama la atención que es una iglesia desnuda, es decir, una iglesia carente de cobertura. Entonces, cuando nosotros examinamos esto, nos damos cuenta, amado hermano, que la cobertura para Dios realmente es importante para el Señor. El concepto de la cobertura. El poder trabajar bajo cobertura. Cuando nosotros vemos, mire, me tomé la molestia de buscar esta escritura en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, en varias versiones diferentes para ampliar un poco el contexto de lo que estamos por estudiar. Efesios capítulo 4, versículo 22 en la versión BL95. Usted tiene ahí la versión siempre entre paréntesis previamente. Dice, mire, se les pidió despojarse del viejo hombre al que sus pasiones van destruyendo. Pues así fue su conducta anterior. Versión de lenguaje sencillo, siempre en Efesios 4:22, por favor tome nota. Por eso, mire cómo dice esta versión, qué bonita. Por eso, ya no vivan ni sean como antes, transformación. Dice la Biblia que nosotros somos llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque la vida de un hijo de Dios debe de ser una vida de transformación, que lo lleve de procesos en procesos de crecimiento en su vida espiritual. Por eso dice acá Efesios, mire, por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su forma de vivir. Es decir, cuando tú empiezas a examinar y analizar esto, te das cuenta que el requerimiento de Dios es un cambio, lo que Él trae a través de esta enseñanza. Mire, ¿cómo lee la versión Dios habla hoy? Siempre estamos hablando sobre el mismo libro de Efesios 4:22, diferentes versiones de Biblia. La versión Dios habla hoy dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse. En algunas versiones hacen acepción a vestiduras que se debe uno de quitar. Dice acá, y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Mire cómo dice la versión Jerusalén. A despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción. Aquí aparece ya la palabra concupiscencia. Dice que el ser humano es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Eso dice la Biblia. Entonces la concupiscencia seduce. La versión Nácar Colunga dice, dejando pues vuestra antigua conversación, despojarse de palabras que no son prudentes ni gratas. Despojaos del viejo o del hombre viejo, dice acá, que se va corrompiendo detrás de las pasiones engañosas. La versión PDT, siempre para el mismo versículo de Efesios 4:22, dice, mire, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese es el propósito del evangelio. Si tú hoy nos honras viendo este programa y no eres parte del credo cristiano evangélico, dice acá que se les enseña a dejar atrás. Eso es lo que el evangelio en Cristo, la novedad, la buena nueva, la buena noticia en Cristo Jesús, es que nos es enseñado a dejar atrás la forma de vida pecaminosa que antes llevábamos. Ese viejo ser, mire cómo dice esta versión, ese viejo ser, la antigua naturaleza, va de mal en peor, la santa de la gloria, por deseos engañosos.
Mire lo que dice la Reina Valera del año 60. Es la que regularmente nosotros leemos en nuestra casa. Es la que comúnmente se vende más regular. En cuanto a la pasada manera de vivir, este es el texto que regularmente nosotros escuchamos. Despojaos del viejo hombre. Ah, sí pues, ahora me acuerdo de esa escritura. Ahí está. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La versión del año 1865, y vengo mero bíblico, amado hermano. A despojaros del viejo hombre o del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos. La versión SRD, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado. Pero la versión moderna, que es la que dejé acá de último, me gustó mucho como lee. Usted la tiene ahorita aquí en pantalla. Aquí ve. Aquí está. Gloria a Dios. Dice, mire, que os desnudéis. Aquí aparece la palabra ya. Desnudarse, quitarse, despojarse de. Por favor, escúchelo con oídos circuncidados. Que os desnudéis tocante a vuestra pasada manera de vivir, el hombre viejo. Lo que el Señor nos pide ahora es una novedad de vida, una nueva vida en Él. Tocante a vuestra pasada manera de vivir del hombre viejo, que es corrupto, conforme, dice acá, a las concupiscencias engañosas. Quiere decir, basado en Efesios 4:22 y la versión moderna, que es la que nos da un poquito más la semejanza, nos muestra la importancia de desvestir a la novia, con oído circuncidado, de una vieja naturaleza, para llevarla en el espíritu a instalarle una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas. Cuando conocimos al Cristo de la gloria, a nuestro amado Señor Jesús, dice la Biblia que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo esto, comprendemos, amado hermano, que existen vestiduras de las cuales la novia debe de despojarse, o como dice la versión moderna, debe de desnudarse. ¿Con qué propósito? El propósito del vestir, por favor, le estoy hablando a una iglesia espiritual. Por favor, quite todo pensamiento mundano o todo pensamiento que no venga de la presencia de Dios. Quiere decir que la novia del Señor debe de ser desvestida primeramente. ¿Por quiénes? La Biblia nos enseña que los que tenían esa atribución antiguo testamentariamente, es decir, atender las necesidades de aquella mujer, iglesia, que se habría de convertir en esposa, iglesia, y que estaba en la dimensión de novia con el amado, iglesia novia, debía de ser desnudada, es decir, se le debía de despojar de toda vieja vestidura que produce muchas veces lo que hemos visto en las diferentes versiones, que es seducida, dice acá, por deseos engañosos. Entonces ya cuando la novia está desvestida, se sahuma, se perfuma. Es lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo acerca de quién es esta que sube del desierto, sahumada, perfumada. Pero existen vestidos que debe de quitarse la novia previamente, mientras está siendo llevada al proceso del sahumamiento. Entonces la Biblia nos enseña que hay vestiduras de las cuales la iglesia debe de despojarse con el propósito de que, de no ir de mal en peor, como dice la palabra de Dios para todo. Efesios 4:22, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor. Entonces, para abandonar esa dimensión de mal en peor,
La novia, la iglesia, debe de aprender a despojarse de las viejas vestiduras o de vestiduras que no son gratas delante de Dios. Entonces, cuando nosotros examinamos, vemos que existen diferentes tipos de vestiduras que deben de ser desarraigadas de la vida espiritual de un hijo de Dios, así como hay vestiduras, Pedrito, que deben de ser instaladas también. Es decir, a la novia se le desviste para el sahumamiento, con oído circuncidado, por favor, y para posteriormente ser revestida de unas vestiduras reales de novia que ha de desposarse con rey. Porque yo no sé si usted recuerda algunas bodas reales que hemos tenido la oportunidad de ver en televisión, ¿verdad? Esto ocurre en el viejo continente, se le llama, ¿verdad? Ellos son un poquito así más, no sé cuál podría ser la palabra ahí. Un poco más. Cultos, dices tú. Más apegado a costumbres antiguas. Y vemos que no es lo mismo una boda real que una boda de una persona pudiente también, amado hermano. Es decir, no les falta lo necesario para hacer la boda, pero la pompa, la preparación, los preparativos cuando se ha de casar una princesa que ha de convertirse en reina. Amado hermano, ahora que estamos acostumbrados a escuchar acerca de protocolos, ¿verdad? Esos protocolos son cerradísimos. Estoy hablando en el viejo continente, cuando se casa alguna princesa, no sé, en Inglaterra, en España, en Italia, en esos lugares donde está la alta curnia, dirían. Gloria a Dios. Pero para que ella llegue a ese momento debe de aprender a despojarse de las vestiduras viles, sucias, que no le han de ser gratas al rey. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que existen específicamente vestiduras denotadas que nosotros tenemos que identificar para aprender a despojarnos de ellas y poder crecer en el Espíritu. Mateo capítulo 23, versículo 15, nos enseña, amados hermanos, cómo es un tipo de vestidura. Yo le puse en la parte de arriba las vestiduras del fariseo, porque ese es un tipo de vestidura que la iglesia novia, o aquella iglesia que desea alcanzar la estatura de novia, debe de aprender a despojarse de este tipo de ropas, este tipo de acciones y o actitudes. Recuérdense que cada vestidura puede tipificar un área en la vida o puede tipificar de alguna manera, amado hermano, una forma de mostrarse uno. Mateo 23, 15, mire, versión Reina Valera dice: ¡ay de vosotros! Mire cómo es la vestidura de un fariseo. Y esa es una vestidura que tú y yo, si anhelamos ser iglesia novia, no debiéramos de considerar manejar más, como dirían aquellos, en nuestro guardarropa espiritual. Si hubiera ese concepto, ¿verdad? Perdónenme, yo aquí estoy cavilando. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y noten el calificativo: hipócrita, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez lo habéis convertido. Me estoy recordando de esa escritura que fue una de las primeras escrituras que me aprendí cuando llegué a los caminos del Señor. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez lo habéis convertido, lo hacéis 2 veces más hijo del diablo que vosotros mismos! Eso le decía Jesús a los fariseos. Es esto, mire: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para hacer un discípulo! Un prosélito, un discípulo, un seguidor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Hay una versión que dice 2 veces más hijo del diablo que vosotros mismos. Quiere decir que hay una vestidura que la novia no puede tener en su guardarropa. Perdóneme que le hable de esa forma, ¿verdad? Y es la vestidura de fariseo. Y esa vestidura de fariseo, dice la Biblia, que la genética del fariseo es hipócrita. Quiere decir que la iglesia novia, ¿quién es esta que sube del desierto? Tú siempre me vas a escuchar decir ese versículo, cantar. ¿Quién es esta?
que sube del desierto? Respuesta, esta es la que se dejó desvestir. Estoy parafraseando, hermano, perdóneme, tratando de presentarle a usted una idea o de presentarle a usted un rema. ¿Quién es esta que sube del desierto? Es la que permitió que se le despojara o se le quitara la genética de la hipocresía sobre su vida. Por eso Mateo 9, 11 y 12 dice, mire, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Quiere decir que otra de las características de los fariseos, note por favor la característica de la ropa fariseica, actitudes. Cuando hablamos de vestiduras fariseicas estamos hablando de actitudes de fariseo que muchas veces es practicado en medio del pueblo de Dios como producto de contaminación. Entonces, la genética en la vestidura de un fariseo es hipocresía. Y note por favor, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comen? O sea, se rebelaron en contra de la autoridad de Cristo Jesús, cuestionándole, mire, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Rebelión. ¿En contra de quién? De la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, las ropas fariseicas presentan algunas acciones y actitudes que debemos de considerar en nuestra vida espiritual. Amado hermano, tú que me permites darte un consejo en esta mañana. Una de las vestiduras que debe de despojarse la iglesia novia es la vestidura fariseica, que tiene, amado hermano, características específicas. Basado en Mateo 23, 11, la vestidura fariseica es hipocresía. El presentarnos con una cara y ser alguien completamente diferente. Eso es hipocresía. Y Dios no tolera. Mira, hermano, es aquí donde nosotros debemos de aprender a entender y a comprender de que no toda la iglesia se va a presentar delante de nuestro amado Señor en calidad de novia. ¿Por qué? Porque para podernos presentar delante del Señor en calidad de novia, una de las cosas que debemos de haber aprendido a despojar de nuestra vida es la hipocresía. Número 1, basado en Mateo 9:12, la rebeldía. Y basado en Juan capítulo 8, versículo 39. Mire 3 características básicas de la ropa fariseica, la cual, amado hermano, no es tolerable delante de Dios. Por eso el Señor nos manda a despojarnos de toda vestidura vana y vieja. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Quiere decir que otra de las características de los fariseos es el orgullo, amado hermano. Entonces, cuando en nuestra vida hay hipocresía, hay rebeldía a la palabra de Dios, en el entendido que esa rebeldía podría ir también directamente ligada a la rebeldía hacia nuestras autoridades. Donde hay rebeldía, donde hay genética de rebeldía, hay una ropa fariseica instalada. Entonces, si yo sé que suelo fluir fácilmente en la hipocresía, tú tienes que saber que esa es una ropa de fariseo. Esa ropa no le pertenece a un hijo de Dios. Entonces, la vestidura fariseica es hipócrita, es rebelde, es orgullosa. Cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos esa palabra rebeldía, tome nota, mire por favor. La palabra rebeldía viene del verbo mará en el original hebreo, bajo el numeral 4784. Usted lo tiene acá en pantalla arriba. Esa palabra rebeldía significa rebelar, contender, quiere decir que el fariseo es peleonero. Tome que esas son características que no deben de existir en la vida de un hijo de Dios redimido con la sangre del Cordero, que anhela la talla y la dimensión de novia para ir de regreso a la casa del Padre. Por eso es que nosotros, amado hermano, tenemos que procurar buscar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la palabra mará
traduce rebeldía. Pero hay otra palabra también que traduce rebeldía, fíjese, amado hermano, y esa es la palabra anupotactos. Ahí aparece en color celeste en su pantalla, mire. Y esa palabra significa insubordinado, significa, mire, rebelde, y significa también en la parte final, usted lo puede ver ahí, significa contumaz. Entonces, cuando hay orgullo en el corazón de un hijo de Dios, la vestidura que tiene colocada se llama vestidura fariseica. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumenta. Esa es una bendición extraordinaria. Crecimiento, expansión. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Dice acá, mire, de casa de servidumbre. Una de las características, amado hermano, del orgullo es que se ufana de lo que tiene. Entonces tenemos que tener cuidado como pueblo de Dios en qué tipo de vestiduras permitimos que sean colocadas sobre nosotros. Porque la vestidura de fariseo, amado hermano, lo que produce en medio de la vida de un hijo de Dios es la hipocresía, es la rebeldía y es el orgullo. Cuando están manifiestas alguna de estas acciones en mi vida, yo tengo que identificar que tengo vestidura de fariseo y debo de despojarme. Por eso la Biblia declara, amado hermano, que la novia debe de ser sahumada, debe de ser revestida, debe de ser transformada. ¿Para qué? Para poderse presentar delante del rey, amado hermano, en la recámara secreta. Entonces, cuando hay abundancia, mire, por eso es que es bien delicado, amado hermano, solamente venir delante de Dios a pedirle casa, carro, sueldos, puntos, cuando nuestra alma no ha sido perfeccionada y no ha sido limpia. Porque mire lo que ocurre aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 14, como producto de la bendición extraordinaria. Comió y se sació, edificó buenas casas y habitó en ellas. Deuteronomio 8:12. Sus vacas y sus ovejas, sus cuentas bancarias, por así llamarlo, ¿verdad, Pedrito? Aumentadas a saciedad. La plata y el oro multiplicados. Y todo lo que tenía, dice Deuteronomio 8:13, aumentado de gran forma. Pero como consecuencia de tener una cobertura, una ropa fariseica, una ropa, amado hermano, que produce en el corazón de un hombre, una vestidura que produce en el corazón del hombre hipocresía, rebeldía y orgullo, puede terminar produciendo que se pierdan las bendiciones de Dios. Siento de parte del Espíritu que en esta mañana alguien nos está observando a través de la televisión y perdiste todo lo que Dios te había dado como consecuencia de que cuando lo tuviste se te fue instalada una cobertura de fariseo. Te rebelaste contra Dios como consecuencia de que vistes que tenías saciedad. Perdóname, no sé a quién sea esto, no suelo ministrar así, pero cuando Dios me dice, lo hago. Y como consecuencia de esa abundancia que vino como producto de negocios fraudulentos, vino la hipocresía sobre tu vida, vino la rebelión hacia las cosas de Dios y el orgullo te tocó, y como consecuencia de eso vino un trato de parte de Dios y muchas de las bendiciones de Dios fueron quitadas como consecuencia de ¿qué? Amado hermano, de que cuando vino la bendición de Dios, las ropas fariseicas todavía estaban instaladas sobre tu vida.
Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar, amado hermano, es qué tipo de vestidura tenemos nosotros colocadas. Mire, Primera de Reyes, capítulo, eso es por mencionar un tipo de vestidura, pero mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 2 al 4. Mire, que esta es otra de las vestiduras que tienen que ser quitadas en medio de la vida de un hijo de Dios. Las vestiduras de un derrotado. ¿Cuáles son las vestiduras fariseicas? Orgullo, hipocresía, rebeldía. Cosas que no son buenas tener en nuestra vida. Procura despojarte de eso. Si tú identificas que algo de eso aparece por ahí en alguna escena de tu vida diaria, procura despojarte, sahúmate, límpiate, para ir de regreso a la casa del rey. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, dice, entonces envió Jezabel a Elías. Mire, este tópico es increíble, amado hermano. Mire, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, con D pequeña, diosesitos chiquitos, D pequeña. El único y poderoso Dios es Jehová de los ejércitos. Eso dice la Biblia. Y eso es lo que creemos y confesamos con nuestros labios. Y aún me añadan, si mañana, amenazante, ¿verdad? Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, amenazando al profeta. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí a su criado, y dejó allí, a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un... Tomen nota de cómo es la característica de la vestidura o de la cobertura de un hombre derrotado. Tú tal vez que ves hoy por la televisión siempre te has repetido recurrentemente, es que soy un derrotado, es que a mí nada me sale bien, es que todas las cosas me salen mal, es que nadie me quiere, es que todos me odian, es que mejor me voy a comer un gusanito. Hermano, tenemos que despojarnos de las vestiduras de derrotado si es que en algún momento tú las has sentido sobre ti. Dice acá, mire, 19:4, regresemos al 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mire cómo estaba este cuate, estaba desesperado, hermano, quítame la vida. Pues yo no soy mejor que uno de mis padres. ¿Cómo la ve? Características de la vestidura de un derrotado. Hoy quitamos de sobre tu vida en el nombre de Jesús toda palabra de derrota. Hoy desaparece por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Mire cómo es la vestidura de un derrotado. Dice la Biblia, amado hermano, que al siervo Dios no lo mandó al desierto, no lo metió. Dice la Biblia que él se fue al desierto. Esto quiere decir que Dios en algunos momentos que son de trato, amado hermano, muchas veces deja las decisiones sobre nosotros como sus hijos. Y podemos ver a la luz de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 en adelante, que hay desiertos a los cuales Dios no nos manda, pero como consecuencia de nuestra fatuedad y como consecuencia de que la vestidura que hemos sido colocadas o hemos permitido que nos sea colocada, es una vestidura de derrotado. Y el derrotado tiene una característica: le gusta solito meterse en los desiertos. No es lo mismo que el espíritu te tome y te lleve al monte. No es lo mismo que el espíritu te tome y te lleve al desierto, amado hermano, para ser probado, para ser tentado, que nosotros mismos muchas veces como consecuencia de tener la vestidura de un derrotado. La vestidura de un derrotado son pensamientos adversos a la bendición de Dios sobre nuestra vida.
Usted ve personas, amado hermano, que no han salido de un desierto y se han metido en otra. Y uno dice, ¿cómo es posible que estos hermanos anden de una tras otra? Y cuando tú te das cuenta, amado hermano, no son desiertos formados por parte de Dios para la transformación. Tú sabes que Jesús, nuestro amado Señor Jesús, mientras estuvo acá con nosotros, Él atravesó 7 desiertos de perfeccionamiento. Desiertos por los cuales el Padre le llevó para ser formado. El número 7 es el número de la perfección. Quiere decir que Jesús fue perfeccionado, amado hermano, en desiertos, en el proceso de su formación. Pero cuando vemos hombres y mujeres al estilo del profeta, vemos que Dios no lo mandó al desierto, Él solito se metió en el desierto. Entonces, una de las características de aquellas personas que tienen vestiduras de derrotado instalada, amado hermano, es que solitos, se meten en los desiertos, solitos se meten en los problemas, solitos se meten en los tratos. No hay un propósito de formación de Dios, sino que solo ellos les gusta meterse de problema en problema. Hay que tener cuidado, porque cuando uno tiene vestidura de derrotado, amado hermano, por así decirlo, perdóneme el chapinismo, solito anda buscando los clavos. Solito anda buscando la pared contra la cual estrellarse, amado hermano. Y la vestidura de un derrotado lo lleva. Característica de alguien que tiene vestidura de derrotado, solito se mete de desierto en desierto, de prueba en prueba, de trato en trato. Dice la Biblia, mire, que se sentó debajo de un enebro. Quiere decir que otra de las características de aquel hombre que tiene vestidura de derrota sobre su vida es que regularmente se sienta, amado hermano, y baja los brazos ante los problemas. Esto es lo que hizo este hombre. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Yo me imagino que llegó hacia abajo del enebro y cruzó los brazos y empezó a cantar la canción aquella de nadie me quiere, todos me odian, mejor me voy a comer un gusanito. ¿Por qué? Porque la característica del hombre o la mujer que ha estado con vestiduras de derrotado, amado hermano, es que cada vez que se presenta un problema, amado hermano, en automático se le presentó la derrota en persona. No le gusta pelear, no le gusta batallar, cruza los brazos, no es un hombre de oración, no es un hombre de búsqueda constante. Mire, cuando a una persona le llega el problema y lo único que hace es sentarse, ay, que Dios mire qué hace con esto porque yo ya no sé qué voy a hacer. Amado hermano, tú tienes que saber que hay vestidura de derrota colocada sobre ti, la cual debes de despojarse. Característica del derrotado: pide la visitación del espíritu de muerte. Muchas veces, amado hermano, en el proceso de la involución de la derrota, una de las etapas a las cuales las personas derrotadas llegan a enfrentarse con, de alguna forma, es con la disyuntiva, donde muchas veces uno dice fatuamente con sus labios, Pedrito, quisiera morirme. Note que eso le pasó al profeta. Mire, uno dice, no hombre, el hermano pastor, si el hermano está que quiere que se muere, ya no sabe ni qué hacer, está pidiendo que Dios se lo lleve. ¿Cómo es posible? Mire, es más común de lo que uno piensa a veces el desear esa muerte sobre uno, amado hermano. Jehová reprenda todo espíritu de muerte. Pero si yo, amado hermano, ante la problemática, lo único que quiero a veces es morirme porque ya no quiero saber absolutamente de nada, tú tienes que saber que hay una vestidura de derrota instalada sobre ti de la cual debes de despojarte. Porque la voluntad de Dios sobre la vida de nosotros como sus hijos es llevarnos de gloria en gloria y de victoria. Di conmigo, por favor, victoria. Eso. De gloria en gloria. Y de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Pero el que tiene la ropa o la vestidura del derrotado, amado hermano, mire, el derrotado en pocas palabras, en síntesis, mire, son 5 puntos. Ponme los 5 puntos de una vez ahí, Pedrito, mire. Se fue al desierto, no lo metió Dios, solito se fue a meter al clavo, al problema. Se sentó debajo de un enebro, no levantó manos santas en oración delante de Dios, no. Eso nos quiere decir que no buscó la administración de parte de Dios. Dice que la tercera acción fue
deseando morirse. Es decir, se habilita, un derrotado habilita la entidad de la muerte como consecuencia de la palabra. Tú tienes que recordar que la Biblia dice que en parte se habla y en parte se profetiza. Entonces un derrotado que desea morirse, que es una característica de la vestidura del derrotado, desea morirse. Cuando yo digo es que me quisiera morir, habilito, doy derechos legales para que el espíritu de muerte empiece a rondar. Por eso es que nosotros tenemos que despojarnos, amado hermano, de toda vestidura de derrota. Mire lo que dice acá. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, ¡basta ya! Ya no quería luchar más. Ya estuvo, ya tuve suficiente, pastor, ya me cansé. Sí, tienes vestidura de derrotado. Tú ya no quieres seguir caminando. Tú ya no quieres seguir avanzando. Tú ya te cansaste y de pronto has dicho como el profeta, ¡basta ya! Amado hermano, ese basta ya es un sinónimo de ya no quiero seguir peleando, ya me cansé, pastor. Ya las cosas ya se salieron del control y yo ya no quiero nada. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. Entonces, cuando una persona está con vestiduras de derrotado, amado hermano, solita se mete en el desierto. Se sienta, debajo de un enebro a sucumbir delante de sus problemas. Baja los brazos, desea morirse. Dice que la última acepción que dijo, pues no soy mejor que mis padres. Un derrotado llega incluso, mire, yo creo que uno como persona, mire, no es tolerable porque hemos visto que el chisme, la murmuración, la crítica, eso no es de Dios. Y si hay pueblo de Dios practicándolo, tiene que abandonarlo, si desea ir de regreso a la casa del Padre. Pero yo creo que uno como persona, mira, amado hermano, pues el vertir opiniones o el vertir juicios que no está avalado por la palabra de Dios, pues uno lo entiende como parte de la naturaleza del ser humano. Pero llegar a juzgar la vida de los padres, esa es una etapa de involución, amado hermano. Yo pensaría que de la etapa terminal final, en el momento en el que un derrotado va a caer a suelo, el llegar a juzgar, el llegar, amado hermano, a compararse con sus padres. Wow, amado hermano. Eso es algo que realmente nosotros debemos de considerar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que el enemigo instale vestiduras de derrota, nos quiere llevar de derrota en derrota. Y tú y yo no podemos tolerar eso porque dice la Biblia que tú y yo hemos sido destinados para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, muy probablemente existan vestiduras, amado hermano. Vimos que la vestidura de los fariseos era hipocresía, era rebeldía, era orgullo. Dice la Biblia que la vestidura de un derrotado, amado hermano, es bajar los brazos, no orar, no clamar delante de Dios. Nadie me quiere, todos me odian, desear que la muerte llegue e invada su vida. Amado hermano, tú tienes que saber que si estos sentimientos existen en tu corazón, tú tienes que despojarte inmediatamente hoy, en el nombre de Jesús, de toda vestidura de derrota, porque tú y yo hemos sido creados, amado hermano, con la genética de Dios. Tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios y nos estamos convirtiendo en su semejanza a través de las transformaciones que el Espíritu trae sobre nosotros. Quiero entregar una última vestidura en estos pocos minutos que nos quedan acá. Lucas capítulo 16, versículo 20, y sobre esas 3 vestiduras quiero ministrar en esta mañana, si Dios me lo permite. Note por favor, había también, y esto se llama la vestidura de un mendigo. Note las características
de un hombre sumergido en la dimensión de mendigar. Esto se conoce como las vestiduras del mendigo, ropa de mendigo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. De aquel templo, digo yo, que debe hacer falta ahí, ¿verdad? No sé, pero de aquel, dice aquí, a la puerta de aquel. Lleno de llagas y ansiaba saciarse. Note por favor las características de las vestiduras de un mendigo. Dice acá, mire, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Manifiestan los estudiosos que la saliva del perro tiene efecto adormecedor sobre las heridas. Por eso es que las personas que estaban con llagas se dejaban lamer por los perros. Porque la saliva del perro, según dicen los estudiosos, ¿verdad? Yo a mí sí renuncio a que me lama un perro, amado hermano. Dice que produce un efecto, cuando le quita a uno el dolor, anestésico. Gracias, Pedrito. Anestésico. Los perros del reino, es que aquí hay otro tema. Los perros del reino. Los perros del reino, bueno, ese es un tema entero que necesitaría ya una hora para podérselo enseñar, pero los perros del reino nos habla de los ministros que le lamen las heridas al pueblo para adormecerlos únicamente y no buscan su sanidad. Porque los que estaban enllagados no estaban buscando sanidad, lo que estaban buscando es quien les adormeciera el dolor. Y eso nos habla a nosotros de ministros que con palabra lisonjera no sanan al pueblo, sino que solamente lo adormecen en sus pecados y en sus situaciones con tal de obtener réditos de parte de ellos. Esto nos habla de ministerios, amado hermano, que no tienen la capacidad de colocar orden dentro de sus filas como consecuencia de que, no, si le digo algo al hermano se va a ir de la iglesia y pues el hermano es el que más diezma, ¿verdad? Imagínese usted, amado hermano. Pero bueno, no ese es el tema. Ok. Versículo 21. Y ansiaban saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y dice la Biblia que fue sepultado. Ok, no voy a entrar en la disyuntiva del rico y de Lázaro. Esa historia la hemos escuchado ya por algún tiempo y pues tenemos también remas respecto de esto. Pero cuando nosotros observamos acá, vemos que el mendigo tiene características que nosotros debiéramos de considerar que no existan en nuestra vida. La genética del mendigo es, número 1, echarse a la puerta. Es decir, aquel que está echado a la puerta nos habla de conformismo. No lucha por salir de su situación. Características del mendigo, de las actitudes de un mendigo, él está contento con su situación. El mendigo se conforma a su estado, no importa que sea involucionado o de pecado, y no hace el más mínimo de los esfuerzos por salir de su condición de pecado. Tome nota. Número 2, dice acá que ansía saciarse de las migajas, no de las bendiciones. Espera migajas, no bendiciones. Número 3, dice que le gusta que los perros le laman las heridas. Se siente, mire, le voy a ejemplificar esto de los perros y las llagas. Esto se puede tipificar en el ambiente eclesial como aquellos, ¿quiénes son aquellos hermanos que les gusta que le laman las heridas? Son los que tienen vestidura de mendigo instalada en su vida espiritual. Una persona que tiene instalada vestidura de mendigo en su vida, amado hermano, las heridas
tipifican o ejemplifican áreas específicas que necesitan ser tratadas y que necesitan ser restauradas. Usted sabe que el Señor Jesús sanaba a los leprosos. Entonces, la lepra puede tipificar áreas que necesitan ser sanadas. Rencor, odio, amargura, contienda, pelea, mala palabrería, vicios. Póngale usted lo que usted considere. Pero tú tienes que saber que dentro de las iglesias hay hermanos que no van a buscar la restauración o de alguna manera, por así llamarlo, la sanidad en su vida espiritual. Hay gente que les gusta únicamente ser lamida por perros. ¿Qué es ser lamido por un perro? Es encontrar un pastor, encontrar un ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, quien le pastoree, que cada vez que presenta problemas, en vez de ir a la profundidad del problema para ayudarle a salir de esas cadenas o de esas circunstancias que le amarran a la vana naturaleza, únicamente como decimos aquí en Guatemala, le doran la píldora. No tengas pena, papito. Todos fallamos en esta, y es cierto, todos fallamos en esta vida. Pero cada vez que nosotros fallamos y nos presentamos delante de un ministro de Dios, el requerimiento del ministro de Dios va a ser el mismo que el Señor Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto mismo de la falta. Vete y no lo hagas más. Pero aquel ministro que le gusta lamer las heridas, solamente adormece los problemas en medio de la vida del hermano para que siempre se encuentre en condición de mendigo y que siempre se encuentre en una condición de necesitar buscarle para salir de sus problemáticas. Entonces, cuando la Biblia habla de las vestiduras de mendigo, nos habla de buscar pastores que nos ayuden, pero no a salir del conflicto o de la circunstancia interna en nuestro corazón, sino que solamente nos ayuden a apaciguar el sentimiento probable de culpabilidad que se genera como producto de la circunstancia vivida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, regularmente el mendigo Pedrito va a buscar perros. Aquel que tiene vestidura de mendigo difícilmente va a buscar un ministro para que Dios lo use para transformar su vida. Aquí hablamos de pueblo que se acostumbra a su vana manera de vivir y le gusta revolcarse en el cieno. Oveja. No estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de ovejas. Amado hermano, y este tipo de personalidades que tienen vestiduras de mendigo regularmente tienden a buscar ministros perro. ¿Qué es un ministro perro? Ministro perro, perdón, así lo llama la Biblia. No, perdóneme, no quiero ser antisonante ni pesado. Así le llama la Biblia. Vamos a hablar acerca de los perros del reino, para que usted vea cómo se hilvana toda la palabra en ese sentido. Pero las personas con vestidura de mendigo regularmente buscan perros del reino. ¿Para qué? Para que le adormezcan el problema, pero no produce la transformación. Entonces, las vestiduras del mendigo se echa a la puerta, conformista, ansía saciarse de migajas, no de bendiciones, con lo que caiga suficiente. Le gusta ser lamido por perros, le gusta frecuentar ministros que no predican la transformación, sino que solamente los mantienen en su pecado, pues porque probablemente les convenga por alguna razón tenerlos así dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que murió también el rico y fue sepultado. Murió el mendigo, amado hermano, y murió siendo mendigo. ¿Por qué? Porque no hizo nada para transformar su vida, amado hermano. La característica del mendigo, según Marcos capítulo 10, versículo 46, y quiero ir aterrizando ya este mensaje, amado hermano. Mire lo que dice Marcos 10, 46, sobre cuál es la genética de un mendigo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud,
Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba ¿qué? Sentado junto. Diga conmigo, por favor, junto. No estaba en el camino, estaba a la par del camino. Entonces, una de las características, amado hermano, del mendigo es que no suele caminar en el camino verdad y vida, siempre va a la par. Quiere decir que no tiene una vida de compromiso delante de Dios. ¿Por qué? Porque siempre le gusta caminar a la par. Note dónde estaba, dice que estaba sentado junto. No estaba en el camino. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que el camino es Cristo Jesús. Es decir, no estaba en Cristo, sino que estaba con Cristo, caminando a la par. Y no es lo mismo la bendición de caminar en Cristo que caminar con Cristo. Entonces la situación del mendigo, amado hermano, es que de alguna manera no caminan en un evangelio verdadero de transformación, sino que ahí, esto nos quiere hablar a nosotros, amado hermano, parafraseándolo en buen chapín, aquel hijo de Dios que le gusta decir que es cristiano, pero es de la secreta. Le gusta caminar en las cosas de Dios solo cuando le conviene, solo cuando quiere, solo cuando considera. Hechos capítulo 3, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, mire por favor, a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Característica de la vestidura de un mendigo, amado hermano. ¿Cómo yo sé que soy un mendigo, Pedrito? Porque solo me gusta recibir, no me gusta dar. La genética del mendigo es como el asadón. Solo dame. Pero cuando se trata de dar, cuando se trata de sembrar, no puede. Nunca entra. Yo no sé si usted conoce algunas veces en los templos, y perdóneme que de una vez hable de esto, ¿verdad? Hay personas en los templos, hermano, que al momento de pedir diezmos y ofrenda, en ese tiempo, casuísticamente, todos los cultos siempre le dan ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque tiene una actitud de mendigo. ¿Cómo es el mendigo, pastor? Dame. Y cuando se trata de dar, no da. Por eso dice la Biblia, amado hermano, que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Característica de la vestidura de un mendigo, amado hermano, es que solo se quedan en la puerta. Eso nos habla de una dimensión de relación muy escueta con Dios. No entran. El quedarse en la puerta nos habla de no entrar en un nivel de relación, de intimidad. Se quedaron en el atrio, se quedaron afuera en el atrio. No han trascendido al lugar santo y no han trascendido al lugar santísimo. ¿Qué te quiero decir en esta mañana, amado hermano? Hay vestiduras de las cuales hoy pudimos ver algunas que deben de ser consideradas en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para poder tener un proceso de sahumamiento, de purificación, de limpieza, de aperfumamiento correcto delante de Dios. Pero para que nosotros seamos edificados, amado hermano, tenemos que quitarnos la vestidura del fariseo. Tenemos que quitarnos de nuestra vida, amado hermano, la vestidura del mendigo. Tenemos que quitarnos de nuestra vida, amado hermano, la vestidura del derrotado. O sea, vestiduras que provocan involución en la vida de un hijo de Dios. Así que yo quiero dejar este mensaje hoy entregado en esta preciosa oportunidad a tu vida. Examínese cada uno a sí mismo, eso dice la palabra. Así que quiero pedirte en el nombre del Señor Jesús que te pongas en pie en esta preciosa oportunidad. Y que con nuestros ojos cerrados levantemos una oración delante del Rey. Y si en algún momento identificaste algo de lo cual tú sepas hoy tienes que despojarte, quiero pedirte que cierres tus ojos y empieces a platicar con tu Señor ahí donde estás, en el nombre de Jesús. A decirle: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy quiero venir delante del trono de tu gracia, amado Rey. Y quiero pedirte, Señor, que me ayudes a desvestirme, Señor, de toda vestidura
que no te es grata, mi amado Rey. Si ha habido vestidura de hipocresía en mi vida, Señor, hoy quiero pedirte que me ayudes a desarraigarla, Señor. Toda vestidura, Señor, de hipocresía, toda genética de rebeldía, de orgullo, Señor, sea quitada de sobre mi vida en el nombre de Jesús. Padre, yo no quiero tampoco tener una vestidura de derrota, Señor, sobre mi vida. Hoy te pido, Señor, que quites tú toda vestidura que no sea grata ni conforme a tu voluntad. Toda vestidura de mendigo, Señor, quítala. Por favor, en el nombre del Señor. Transforma mi ser y el de cada uno de mi familia, Señor. Hoy pongo esta casa, varón de Dios, dile al Señor, hoy pongo este hogar en tus manos, Señor. Transfórmanos tú, Señor. Y si hay alguna vestidura en mí que no te es grata, háblame, Espíritu Santo. Yo quiero agradarte y conforme a tu voz de instrucción yo obedecer para agradar el corazón del Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Pon en mí el querer como el hacer. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.